Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer el tema asignada positivismo excluyente, incluyente y crítico de Kelsen, de Hart, Ferrajoli y Ross, respectivamente. A manera de resumen, la historia del pensamiento jurídico de los siglos XIX y XX es la historia de la progresiva implantación y desarrollo y de diversificación de un paradigma dominante, donde se desarrolla un movimiento que reúne diversas y reconocidas y legitimadas personalidades, quienes durante ese periodo manifiestan y asentaron sus insatisfacciones con los métodos empleados. Eh, en principio, el realismo jurídico de Ross hace hincapié en la importancia de considerar las implicancias sociales y prácticas de las normas jurídicas, donde sostiene que la ley debería evaluarse en función a su eficacia para resolver conflictos, promover la justicia y proteger los derechos fundamentales. A manera de introducción, las perspectivas de la teoría general de derecho permitió que célebres autores se refieren al problema de si acaso el derecho y la moral se encuentren vinculados o separados. Algunos se refieren explícitamente al problema de si el derecho y la moral se encuentran vinculados o éstas están separados. Es por eso que exponeremos en el presente caso y desarrollaremos las teorías del derecho con el fin de comprender sus implicancias en su eficacia normativa asociada a las decisiones jurídicas en la sociedad. Tenemos la teoría del derecho, que es el naturalismo, que ha sido una tradición del pensamiento jurídico más duradera. Sus orígenes fueron ya desde Grecia, Roma, los principales filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles y Cicerón. Eh, en principio, el naturalismo teológico, promovido por Santo Tomás de Aquino, eh, él, él promovió el orden positivo que no se adecúa al derecho natural, además no tiene fuerza obligatoria de derecho. En cuanto al naturalismo racionalista, el derecho natural no deriva de Dios, sino de la naturaleza o la razón humana. El naturalismo historicista menciona que que las normas universales válidas derivan del desarrollo de la historia humana. Y finalmente, el naturalista de la naturaleza de las cosas menciona que los aspectos de la realidad poseen fuerza normativa y constituyen una fuerza de derecho a la cual se debe adecuarse el derecho positivo. En cuanto al positivismo, debemos decir que el positivismo jurídico representa la plasmación en el específico campo del derecho de toda una gran orientación acerca del conocimiento. En cuanto al Estado peruano, busca la unidad y la inclusión de los ciudadanos peruanos, por lo que sus normas deben cumplirse para lograr este fin. El realismo. Diversas escuelas de realismo jurídico critican el concepto formalista del derecho. En principio debemos preguntarnos cuál es el fundamento de la obligatoriedad del derecho. Según esta visión, el fundamento del cumplimiento del derecho es la sentencia y no la ley. La ley es simplemente una directiva que dirige el juez. Hans Kelsen menciona que además que fue un destacado jurista y filósofo, él menciona la visión que el objeto de críticas y debates, especialmente por parte de aquellos que consideran que el derecho no puede ser completamente separado de la moral y de la ética, también se ha argumentado que el positivismo jurídico de Kelsen puede llevarse a la legitimización de los sistemas legales injustos y inmorales. En cuanto al positivismo incluyente del método de Hart, debemos decir que la teoría del derecho desarrollada por el mismo autor, marcó una nueva etapa en la historia del positivismo jurídico. En este modelo, además de las conocidas tesis de separación de Austin, es la que la existencia del derecho es una cosa y su mérito de mérito otra. Hart añadió en su segunda tesis el núcleo del positivismo y la tesis social.
Debemos decir acerca del positivismo crítico de Ferrajoli. Defiende una teoría jurídica de carácter crítico y explica la estructuración del ordenamiento jurídico tras su constitucionalización de los derechos y a la vista de la introducción de la noción de las normas vigentes que se encuentra hoy en día. Finalmente, el realismo jurídico de Ross y su apartamento del positivismo, debemos decir de que él menciona lo más importante del llamado realismo escandinavo, más importante sobre el de derecho y la justicia, fue publicada en inglés en el año 1958, donde dice que las normas jurídicas se encuentran en un grupo de clasificación llamado directivos impersonales, calificados por no tener un emisor y un receptor, y que se dividen en autónomos y heterónomos y autónomos o heterónomos. Eh, a continuación, doy paso a mi compañero. Buenas noches, señor docente. Buenas noches, compañero. Bien, continuando con la exposición, vamos a dar las siguientes conclusiones respecto a lo referido por mi compañero anteriormente. Entonces, vamos a indicar que el ius naturalismo prioriza en mayor o menor medida la prevalencia del derecho natural sobre el derecho positivo, sin negarlo, mientras Kant señala que las reglas del derecho rigen únicamente el ámbito de lo externo, a todos aquellos fenómenos que tengan lugar en el mundo exterior, mientras que las reglas de la moral rigen en el ámbito interno del individuo, afectando su subjetividad, la intencionalidad de su acción y no su materialidad, por lo que las reglas jurídicas y las reglas morales se diferencian en el objeto de la regulación. Entonces, vamos a continuar dando una breve explicación de un caso real en el cual un juez peruano emitió un fallo, es decir, una sentencia, no solo abocándose a las normas jurídicas del derecho positivo, sino también tomando en cuenta criterios morales. Ese caso es un recurso de nulidad número 679-2020-Apurímac, mediante el cual un procesado, John Eduardo Paniagua Mayhuire, interpuso este recurso contra una sentencia que lo condenó como el autor del delito contra la libertad en la modalidad de violación sexual, en agravio de una menor de 13 años. Mediante esta sentencia se lo había condenado ya a 20 años de pena privativa de libertad y al pago de 4.000 soles como reparación civil en favor de la agraviada, ya que la agraviada en diciembre del año 2012 tenía 13 años de edad y tuvo coito vaginal con el procesado, quien en ese entonces tenía 18 años de edad. Estos hechos ocurrieron en el interior de una habitación ubicada en el distrito de Chuquibambilla de la región Apurímac, en donde el procesado la condujo y permanecieron por el espacio de una semana como enamorados. Asimismo, estos hechos se repitieron en marzo y abril del año 2013 hasta que el adolescente quedó en estado de gravidez. En ese sentido, se tiene que luego del nacimiento del concebido, la menor agraviada y el procesado formaron una familia. Peor aún, a la fecha tienen dos menores hijas y es una familia estable, donde el inculpado representa el sustento económico del hogar, por lo que el procesado, al estar privado de su libertad, obliga a la agraviada a trabajar, lo que no permite que la madre pueda dar una adecuada crianza a sus menores hijas. Por otra parte, tenemos que nuestro Código Penal peruano, en su artículo 173, sanciona el delito de violación sexual de una menor de edad con, con penas privativas de libertad en las que en los casos de menores de 14 años sanciona este delito hasta con la cadena perpetua. Entonces, tenemos que en el presente caso no se adecúa a las excepciones contempladas en el fallo del Tribunal Constitucional emitido en el expediente 008 y 12, mediante el cual se despenalizó las relaciones sexuales entre adolescentes
de 14 y 17 años. Entonces, en el y que en caso de tal suceso, los alcaldes Martín Castro, Sequeiros, Vargas, Aguila Chávez, Torres Muñoz, Carvajal Chávez, integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, analizaron el presente caso y tomando en cuenta algunos aspectos relevantes como los siguientes. Que en el presente caso, el menor, la menor agraviada, había sido una persona que había tenido pues una relación de enamorados con el procesado y producto de esto habían formado una familia, inclusive ya con 2 hijos. Entonces, tomando en cuenta el derecho superior al bienestar del niño y a la unidad familiar, es que los magistrados del Tribunal Constitucional emitieron un fallo donde reformaron esta sentencia y de esta manera reformaron y anularon esa sentencia de 20 años de pena privativa de libertad e impusieron un, un fallo, una sentencia de 4 años de pena suspendida. Y de esta manera vemos que en el presente caso se evidencia cómo los magistrados del Tribunal Constitucional, para emitir el presente fallo, no solo han tomado en cuenta el derecho positivo de Kelsen Mojar, sino también han tomado en cuenta los criterios morales alejados de la norma jurídica positiva. En este caso en específico se tomó en cuenta el interés superior del niño y la unidad familiar. Eso sería todo en cuanto a nuestro trabajo. Gracias.